Tengan todos muy buenas tardes. Antes de iniciar con la Eucaristía, permítame presentarme. A lo mejor ya muchos de ustedes me conocen o me han visto por el área. Mi nombre es Olman Solís. Sé que mi nombre es un poquito complicado, pero pues se lo van a ir aprendiendo poco a poco. Olman. Soy de Costa Rica. Mi familia vive allá en Costa Rica, mis hermanos, mis papás, que gracias a Dios todavía viven, están en Costa Rica. Tengo 24 años de ordenado, Dios mediante, a finales de este año cumplo los 25 años como sacerdote, y pues tengo 21 años de estar acá en la diócesis de Oakland. Estuve 5 años en Santa María en Walnut Creek, luego me moví a San Antonio en Oakley, ahí estuve por 6 años, y estaba en San Luis Beltrán en Oakland por 8 años y un poquito más, 8 años y medio. Y pues ahora estoy acá con ustedes en Holy Rosary. Una alegría servirles en esta comunidad. Esperemos que realmente pueda hacerlo mejor para ayudarlos a caminar en el camino de la fe, en el camino hacia el reino de los cielos. Ya después de misa, en cualquier momento, pues podrían preguntarme algunas otras preguntas que quisieran saber de mí. Mi pie. Ando con muletas porque me quebré el pie hace 5 meses. ¿Cómo? No sé. Creo que fue que celebrando la Eucaristía perdí el balance cuando estaba dando la comunión y me apoyé en el pie. Inmediatamente no sentí nada, pero a las semanas comenzó a hincharse y pues estaba quebrado. La quebradura fue grande, fue una quebradura en la planta del pie y 3 fisuras también. Entonces pues ahí voy el proceso de recuperación poco a poco, y ahora pues no tengo el yeso, tengo la bota, y pues me dijo el doctor que posiblemente tendría que andar con la bota unas 10 semanas. Ya tengo 4, quizás 5, entonces pues otras 5 semanas más o menos. Entonces pues paciencia por ahora, pues hay cosas que no puedo hacer, como destruir la comunión,
porque no puedo mantener el balance, pero pues ahí poco a poco, Dios primero, pueda irme recuperando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos, al iniciar esta Santa Eucaristía, pidamos perdón al Señor por los pecados que hemos cometido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Adán, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quien tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor.
El Papa Francisco, en su homilía del segundo domingo de Cuaresma, allá en la parroquia de Santa María la Mayor en Roma, decía que nosotros debemos de aprender a no mirar con los sentidos humanos, a no buscar a Dios simplemente con estos sentidos, porque posiblemente no lo vayamos a encontrar. Para encontrar a Dios, decía el Papa Francisco, debemos de mirarlo con los ojos de la fe, con los sentidos del alma, para que así nuestro corazón pudiera realmente contemplar a Jesús tal y como es Él. Decía el Papa, que hoy nuestros sentidos están llenos de cosas que no son de Dios. Nuestros ojos muchas veces miran cosas que en algunos momentos son contrarias al Evangelio. Estamos llenos de situaciones que van creando una muralla entre Dios y nosotros. Y de alguna manera nuestra alma se va llenando de oscuridad. Nos bloqueamos y no podemos percibir la presencia de Dios en nuestra vida. Vean que en este sentido el Papa insiste en que todo esto que nos rodea, todo esto que nos quedamos en la superficialidad de los sentidos, nos va poniendo una muralla y va impidiendo que nosotros seamos capaces de entender y de contemplar a Dios. De alguna manera, la transfiguración podríamos interpretarla como esa capacidad del sentido del alma para mirar a Cristo tal y como es Él. Por encima de los sentidos humanos, por encima de lo que podemos percibir, el Señor siempre está allí. Y debemos de tener bien claro que a pesar de todo lo que nos pueda pasar en la vida malo, las enfermedades, los problemas, los retos, la pérdida de un ser querido, el Señor no nos abandona. Y el Señor nos acompaña en el camino de la vida. Pero tenemos que abrir la sensibilidad del alma para poderlo descubrir, para poderlo entender, para poderlo escuchar. Cuando Dios le pregunta a Abraham que cuente las estrellas del cielo, Dios le está pidiendo a Abraham una misión imposible. Incluso Abraham podría pensar que lo que Dios le estaba pidiendo hacer era una locura. Sin embargo, Abraham dice: voy a creer en la palabra de Dios. Y por fe, Abraham escuchó a Dios y confió en su promesa. Abraham se convierte en el padre de la fe porque siguió la instrucción de Dios de una manera total, sin cuestionar, sin poner peros. Simplemente Dios le dijo: sal de tu tierra y yo te daré una descendencia grande. Y así lo hizo Abraham. San Pablo en la segunda lectura le dice a la comunidad de los filipenses: deben de actuar no como si pertenecieran a la tierra, sino como si pertenecieran al cielo, porque ustedes son ciudadanos del cielo y deben de vivir como tales, alejándose de aquello
que es contrario al Evangelio. No vivan como los demás. Traten de ser diferentes, porque Dios los ha llamado a un reino, a un lugar donde somos diferentes. Por lo tanto, el vivir en la tierra no debe de ser para nosotros nuestra meta final. Nuestra meta final debe de ser siempre el reino de los cielos. Y cuando pensamos en el reino de los cielos, las cosas terrenales se convierten simplemente en instrumentos y no en metas. Se convierten en cosas pasajeras y no en cosas perdurables. Jesús, al transfigurarse ante sus discípulos, reafirma la fe de ellos. Porque Jesús sabía lo que iba a pasar y la prueba de fe que sus discípulos iban a tener. Por eso se transfigura y se les presenta tal y como es Él. Pensemos, ¿cuántas experiencias de Dios hemos tenido? A través de una Eucaristía, de una hora santa, de un retiro, de una oración. ¿Cuántas veces nos hemos llenado de este amor de Dios y salimos de aquella actividad llenos de su Espíritu, seguros de nuestra fe? Son esos momentos los que debemos de tener en nuestro corazón cuando venga el tiempo de la dificultad, cuando venga el tiempo de la prueba. Este segundo domingo de Cuaresma se nos presenta la transfiguración del Señor para decirnos: Dios está con nosotros. Dios, a pesar de su silencio, no nos abandona y nos prepara para el momento de la prueba. Pero principalmente nos prepara para poder mirar su gloria, su majestad, para poder mirarlo a Él tal y como es Él. Que al recibir esta tarde la comunión, podamos pedirle al Señor que nos abra los ojos del alma, que nos abra los ojos de la fe, para así creer en Él, perseverar y conseguir ser parte de su reino en los cielos. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La palabra de Dios se ha partido por nosotros y nos hemos alimentado con su enseñanza. Su mensaje nos llena de alegría cuando nos dirigimos al Señor en oración. Respondemos a cada intención: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Oramos para que por medio de nuestras propias oraciones y ayunos durante la Cuaresma, todos vivamos como Jesús manda, honrando sus sufrimientos, imitando a Cristo para que podamos tener la vida eterna. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oramos por los afectados por los combates en Ucrania, por aquellos que han perdido vidas, seres queridos y hogares. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oramos por nuestras propias comunidades, para que la violencia disminuya y podamos trabajar juntos para mejorar las áreas en las que vivimos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oramos por los enfermos, los confinados en casa, los desesperados, los deprimidos y los sin hogar. Aquellos que necesitan nuestras oraciones, especialmente por Lourdes Palagrao, David Raham, Gloria Miranda, David Henry, Juan Mata, Sol y Ernesto Choco, para que experimenten la presencia sanadora de Jesús. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oramos por nuestros amados difuntos que han completado su tiempo en la tierra y disfrutan de la presencia de Dios en el cielo, especialmente por Mark Parker, Ángela García, Enel Wright, Odilia Hernández, Juan Pirineo, Inés Lima Silva y los que han muerto en Ucrania. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Oramos por aquellas personas en necesidades que guardamos profundamente en nuestras mentes y por aquellos por los que se ofrece esta misa, por Demian de la Vega. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre, danos la sabiduría para escuchar la palabra de Jesús. Danos la fuerza para compartir sus sufrimientos. Danos la gracia para compartir su resurrección ahora y por siempre. Amén. Pueden sentarse.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Michael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, intercambiemos el saludo de la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo.
Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer la oración del sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, escúchanos, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos, por favor.
Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos ir en la paz del Señor. Para amar, danos un corazón fuerte para triunfar. Autores de una historia, constructores de nueva humanidad. Fuerte para luchar. Para luchar. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Bienvenido, Padre. Gracias, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, gracias.